夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなた Son, have you been reading heresy recently? Unacceptable. Muy buenas gente, hoy traigo un nuevo capítulo. Como siempre, un saludo a los nuevos suscriptores y antes de comenzar quiero decirle unas palabras. Bueno, por si aún no se han dado cuenta, estoy tomando los nombres de ustedes, para darle nombre a personajes que están apareciendo en la serie, y como dije en el cap pasado, esto no es favoritismo, solo que desde ahora en adelante usualmente verán nombres inspirados en los seguidores que comentan los capítulos. Esto es como una temática que se me ocurrió y también lo hago para que se sientan un poco parte de la historia. Déjenme en sus comentarios qué les parece. Ahora que he acabado el semestre, me llegó la evaluación de mi profe, así que... ¡La venganza es mía! Capítulo 24. Prefectura de Saitama, ciudad de Kawaguchi. El amanecer anunciaba el fin de la noche y el comienzo de un nuevo día, en una ciudad donde si no fuera por uno que otro animal que andaba por las calles vacías podría denominarse el lugar como un pueblo fantasma. No obstante, a pesar de que la superficie era muy tranquila, de rato del subsuelo se podían escuchar pequeños ruidos extraños. Por unos túneles que antes servían de líneas de metro, un ratón andaba en medio de la oscuridad buscando comida. Todo estaba en sumo silencio hasta que un ligero temblor provocó que un edificio entero en ruinas se desplomase, cosa que alertó al ratón, que comenzó a correr intentando escapar, pero por el derrumbamiento del edificio una roca golpeó al ratón, haciéndole caer por un hueco en el suelo que en un principio parecía vacía, pero después de unos segundos de caída el ratón tocó el fondo, que apenas sentir al ratón provocó que unas fauces circulares enormes se abrieran y cerraran tragándose al ratón de un segundo a otro, dejando a su paso una oscuridad lúgubre. Después de haber sido rescatados por Kendra y sus compañeros, tanto Takuso como Hayato estaban muy heridos, pero a diferencia de Hayato, Takuso había sufrido del impacto de una bala que lo dejó mal parado. Ahora se refugiaban al interior de las ruinas de una casa donde habían instalado una pequeña tienda de campaña. Hayato se levantó del saco de dormir que le habían dado y al salir del cuarto donde estaba durmiendo encontró en la sala a Kendra, que cocinaba una sopa en medio de una fogata improvisada. Entonces Hayato le preguntó: "Disculpa Kendra, pero antes de seguir con esto, primero me gustaría saber cómo sobrevivieron ustedes a la explosión de la bomba nuclear y segundo, también quisiera saber qué hacen exactamente aquí". Kendra, que estaba moviendo la sopa mientras condimentaba con sal que llevaba en un sobre de su mochila, se detuvo y miró a Hayato para decirle: "La verdad, yo tampoco estoy muy segura de cómo sobrevivimos a tal explosión. Cuando vimos el misil nuclear aún estábamos saliendo de la ciudad. Éramos 3 camionetas, en una iba yo y en las otras iban el señor Yoichiro junto a su esposa. Por más que aceleramos pudimos oír claramente la explosión a nuestras espaldas. Yo aún me encontraba en shock por ver la muerte de Alphonse, así que mis oídos fueron cubiertos por uno de los viejos amigos de Alphonse. Me dijeron que el estruendo fue tan fuerte que le reventó los tímpanos dejándolo sordo de por vida". Kendra, al recordar esto último, se puso un poco triste bajando el tono de su voz, pero después de unos segundos siguió relatando con su voz normal: "Después del estruendo la misma explosión vino arrasando todo, tenía tanto miedo que no podía decir nada, pero recuerdo que en ese momento escuché las palabras de Alphonse: no temas Kendra, cuando menos lo esperas es cuando más cosas increíbles pasan". Nota de lector: si no saben o no recuerdan quién es Alphonse, pues fallaron como fans de la serie. Ok, no, pero nunca deben dejar de lado a personajes secundarios de la primera temporada, ya que muchos de estos han influenciado en el desarrollo de personajes y de sucesos en la historia. Siguiendo con el relato de Kendra: "Entonces cuando pensaba que todo acababa pude ver por la ventana como algo así como unas raíces cubrieron nuestro camino y aunque no soportaron la explosión de la bomba, fueron esos segundos lo que nos cubrió de la explosión y al final salimos relativamente ilesos ya que perdimos camionetas llenas de gente. No obstante sobrevivimos y desde entonces nos refugiamos en una de las represas en las montañas. Pero no éramos los únicos que querían la represa, por lo tanto tuvimos que pelear contra muchos grupos, algunos se nos unieron, a otros tuvimos que hacerles frente con todo lo que teníamos. Después de meses de peleas conseguimos paz, pero entonces llegaron estos malnacidos de los saqueadores". Kendra dejó de hablar después de nombrar a los saqueadores.
Su tono de voz había cambiado de nostalgia a un completo odio y desprecio. Hayato no sabía si seguir preguntando, no le parecía bueno traer malos recuerdos a alguien que consideraba una aliada, pero antes de que Hayato dijera algo de un hueco que había en el techo bajó de un salto Sers Raúl con su carabina en la espalda y su abrigo negro que después de aterrizar en el suelo dijo con voz seria. Los saqueadores nos atacaron, mejor dicho atacaron la zona de refugiados, que supuestamente era secreta en represalia a que no aceptamos sus condiciones, que eran darles recursos a cambio de que no nos atacaran. Nasuno entró a escena, también se había levantado y pudo escuchar el relato de Sers Raúl, entonces le dijo. Pero, si ya sabían que atacarían pudieron haber aumentado la seguridad de esa zona. Sers Raúl volteó a ver a Nasuno y le continuó su relato. Obviamente se los negamos y ellos se fueron sin decir nada. El señor Soichiro Takagi ordenó que todos cuidemos el fuerte y la zona de refugiados con la más alta seguridad que podíamos tener, pero pasó un tiempo de paz completa. Sin ningún problema, se nos acaban los recursos ya que no había gente suficiente para las expediciones en busca de recursos, por lo tanto volvimos a nuestra rutina normal, pero hace una semana esos infelices saquearon la zona de refugiados y después de matar a todos los hombres que cuidaban el lugar, colgaron y ejecutaron a muchos niños en las calles del lugar, además se llevaron a muchas de las niñas. Entre esas niñas, está mi hermana. Nasuno pudo ver la tristeza en el rostro de Sers Raúl, iba a disculparse de inmediato pero por una de las puertas salió Godric que agregó al relato de Sers Raúl con odio. Esos malnacidos mataron a mi padre, él era quien cuidaba la zona de refugiados y fue el primero en morir, quien lo mató fue el líder de los saqueadores, el conocido como Kamamura el despiadado. Colgó a mi padre de los brazos en la entrada del lugar y después lo partió a la mitad con una motosierra. Godric señaló su mochila que estaba en un costado de la sala, de la mochila sobresalía por uno de sus costados la hoja de una motosierra, sus intenciones eran claras. Entonces Godric dijo con firmeza, ahora que ya sabemos dónde puede estar la base principal de los saqueadores, vamos a atacarlo y cuando tenga a Kamamura enfrente pienso devolverle el gesto que tuvo con mi padre. Hayato y Nasuno pudieron ver que tanto Kendra como Sers Raúl y Godric tenían un aura de venganza enorme, que a diferencia de ellos era esta venganza lo que los había hecho venir desde muy lejos con la única razón de vengar a sus caídos. Un silencio invadió todo el lugar, nadie sabía si decir algo más o sencillamente callar. De pronto la puerta del cuarto donde estaban Takuso y Naomi se abrió lentamente haciendo un chirrido tembloroso que puso tensos a todo el mundo durante unos segundos, pero cuando Naomi dio la cara saludando a todos y dando los buenos días, todos volvieron a tranquilizarse, pero entonces detrás de ellos sonó una voz. «¡Hey ustedes!». La voz había sido tan repentina que asustó y puso a todos los presentes en guardia. Kendra sacó su pistola y se lanzó al suelo, dando disparos hacia de la ventana al costado de la entrada de donde había venido la voz. Sers Raúl pateó un mueble para usarlo de cobertura y Godric se agachó, cogió su machete corta caña para correr a toda velocidad a la puerta, a la cual destrozó de una patada voladora, y ya en la calle al ver a una persona enfrente de él, Godric se lanzó al ataque mientras gritaba. «Van a morir saqueadores, no pienso dejar a ninguno con vida». No obstante, antes que Rigor hiciera algo se detuvo en seco cuando se fijó que iba a cortar a una chica que conocía. Al no escuchar nada afuera, Kendra se acercó a la ventana de la entrada por la cual asomó y pudo ver a Godric congelado enfrente de una de sus compañeras que habían venido para ayudarle. El machete de Godric estaba a pocos centímetros de su cuello. Al mismo tiempo Sers Raúl se había acercado a la entrada por la cual se asomó con su carabina lista para disparar mientras preguntaba. «¿Hey Godric, qué ha pasado?». Pero él también se quedó helado cuando vio a quienes les habían disparado, entonces volteó y cubriéndose detrás de la ventana estaba otro de sus compañeros que los miraba con cara de what the fuck. Hayato y Nasuno, a diferencia de los demás, no se habían asustado tanto y no habían abierto fuego contra las personas que habían llegado, pero por precaución tenían una mano sobre su arma. Entonces desde afuera escucharon. «Sí, yo sabía que ustedes estaban locos. ¿Cómo carajos se les ocurre dispararme cuando apenas estoy saludando? Cuando volvamos los haré limpiar los baños. Mejor los hacemos hacer las guardias de la noche». Hayato no entendía qué pasaba, así que salió afuera encontrándose con Kendra. Godric y Sers Raúl estaban siendo regañados por dos personas extrañas, más exactamente un chico de unos 20 años que medía alrededor de 1,80 m, tenía el pelo y los ojos de color café, además que tenía una chaqueta de color negro, y la otra persona extraña era una chica de pelo negro con un mechón rojo. Ella también llevaba una chaqueta de color negro con ropa casual. Ambos se veían molestos, pero al fijarse en Hayato, el chico extraño le preguntó a Kendra, ¿son ellos de los que me hablaste? A lo que Kendra asintió con la cabeza. Entonces el chico extraño se acercó a Hayato y le extendió la mano mientras le decía,
Saludos Hayato, me llamo García Eibriel pero me puedes llamar solo Eibriel y la chica de mi lado es Schellen Eli pero pueden llamarle Eli. Si te preguntas quiénes somos pues es sencillo, ayer después de que Kendra y los otros los salven, Kendra nos pidió ayuda América. La presentación de Eibriel fue interrumpida en ese momento porque Godric junto con Serge Raúl le recriminaron. ¿Cuál otros? Tenemos nombre Eibriel. Entonces Eibriel les respondió con severidad. Silencio capullo, Godric casi le cortas el cuello a Eli y tú Serge Raúl casi me vuelas la cabeza. En ese momento Serge Raúl dijo. Espera ¿qué dices? Si la que disparó fue. Pero no pudo terminar de hablar ya que Kendra le tapó la boca. Por otra parte después de lo que dijo Eibriel, Eli que había estado escuchando dijo en voz alta burlona. ¿Que Godric casi me corta el cuello? Si a las justas podría decapitar a un zombie corredor sin piernas. Godric al escuchar esto respondió en burla. Al menos yo no acabe bañado en las tripas de un zombie boca sin lenguas. Tras escuchar esto Eli sacó de su mochila una espada taluar y volteó a ver con enojo a Godric para decirle. Veo que, ¿quieres que te patee el trasero? A lo que Godric alzó su machete cortacaña mientras le decía con desafío. Cuando quieras Eli. Ambos iban a comenzar uno de sus tantas peleas, donde demostraban su fuerza y destreza con sus armas de corte, pero antes de que esto pasara Eibriel que llevaba una escopeta en su espalda la desplegó y rastrillándola les dijo con voz grave. Nadie va a pelear mientras yo esté aquí. Al ver la severidad de Eibriel. Tanto Eli como Godric desistieron de pelear, con la situación más calmada Eibriel siguió hablando con Hayato. Bueno Hayato en resumen todos aquí somos parte de la resistencia de la familia Takagi, hemos venido a ofrecerles ayuda médica a tus amigos y a pedir que nos acompañen ya que el señor Soichiro tiene unas preguntas para ustedes. Hayato sabía que era para preguntar sobre Saya así que era lógico que los quieran llevar a su resistencia, además era mejor residir ahí a que estar vagando por ciudades llenas de zombies y gente completamente desquiciada como los saqueadores, con eso en mente Hayato dijo. Está bien, iremos con ustedes, pero primero quiero que se recupere Takuso, no podemos saber qué puede pasar. Eibriel notó que a pesar de que Hayato pareciera herido porque tenía heridas en la cara, se preocupaba más por sus amigos, entonces Eibriel respondió. Sí, no te preocupes, Eli manos a la obra. Eli se puso en marcha mientras le extendía la mano a Eibriel le dijo. Vale, está dentro ¿verdad? Ahí voy. Hayato recién se fijó que en la mochila de Eibriel había un botiquín que después de desarmarlo se lo pasó a Eli, dejando claro que Eibriel y Eli tenían conocimientos de medicina. Hayato recordó que cuando estuvieron en el cuartel del cuerpo de defensa, los médicos era de mucho valor ya que en su mayoría estos habían muerto al comienzo de la infección en los hospitales intentando hallar la vacuna para la infección, que dos médicos estén peleando en las calles ayudando gente demostraba que a diferencia del cuartel y el ejército, la resistencia Takagi daban más apoyo a sus miembros que arriesgaban su vida saliendo del fuerte. Prefectura de Saitama, ciudad de Kasukabe. El sol de un nuevo día se alzaba en el cielo cubriendo todo de luz y brillo, no obstante cuando la luz se hizo paso entre las sombras se pudo ver que la ciudad de Kasukabe había amanecido entre disparos, explosiones y muerte. El jeep del grupo de Madara entró por las afueras de la ciudad donde al principio no había nada fuera de lo común pero mientras más metros avanzaban, el ambiente se tornó lúgubre y la escena que pudieron contemplar todos los que iban a bordo del jeep fue la siguiente. En distintas partes de la calle, habían cadáveres de saqueadores a montones, unos tenían clavados cuchillos en la cabeza o en el pecho, otros habían sido víctimas de explosiones ya que sus cuerpos estaban fulminados, muchas camionetas estaban volcadas, chocadas o en llamas, varios edificios ardían y varias cuadras presentaban marcas de haber sido quemadas completo, como si una llamarada de fuego hubiera desatado un infierno en esas zonas, dejando a su paso un regadero de cuerpos completamente calcinados por las llamas. El jeep seguía andando mientras evitaba las zonas donde aún ardía el fuego y lugares donde la pista de manera extraña había cedido, dejando a su paso unos cráteres enormes que pertenecían a túneles que habían debajo de la ciudad. Yuki que veía todo con sorpresa, entonces al ver los hoyos enormes en el suelo dijo, vaya no sabía que Kasukabe tenía tantos túneles. Las demás chicas del instituto Kanbein se pusieron a comentar sobre esos extraños huecos que conectaban túneles pero esto que dijo Yuki hizo que Hirano se pusiera un poco tenso y agarrara con más fuerza su rifle ya que él sabía muy bien que la ciudad de Kasukabe a las justas tenía línea de metro, esos túneles no habían sido hechos por humanos.
El jeep siguió avanzando, pero mientras más se acercaban a donde se supone fue Madara, no obstante mientras más avanzaban más difícil se hacía el avance, ya que los cadáveres ahora estaban en medio de la pista junto con escombros, y ahora varias partes del suelo habían sido arrancadas. A pesar de todas estas dificultades, siguieron avanzando hasta llegar a un puesto de control, o lo que quedaba de este, ya que la caseta no existía, pero la madera que bloquea la circulación de autos estaba puesta, así que para evitar cualquier inconveniente Kurumi y Hirano se bajaron a quitar la madera que bloqueaba su paso, lo que no fue difícil, pero común fueron a botar la madera a un costado. Kurumi se fijó en el cadáver medio chamuscado de una persona que resultó demasiado rara, por su apariencia parecía un zombie, pero Kurumi hasta ahora solo había podido ver a zombies comunes, que abundaban en donde habían estado. Zombies corredores, que la habían atacado pero Madara la salvó. Zombies boca, que cuando se lo pidieron a Madara él lo trajo arrastrando de sus lenguas. Y al que más le daba asco, un zombie ala, ya que al salir de la ciudad de Azumino y toparse con miembros del nuevo amanecer, estos dijeron que una bandada de estos zombies estaba acechando en el bosque, así Madara fue a acabarlos y después de electrocutarlos hasta dejarlos fritos cogió a uno para mostrarles a las chicas, que terminaron espantadas por el aspecto de ese zombie. Esos eran los que conocía, pero este era completamente distinto a lo que habían visto. Se acercó un poco para verlo mejor. Hirano estaba distraído viendo los alrededores por si acaso algo o alguien los seguía, así que no se percató de lo que hacía Kurumi, que cuando se acercó al zombie chamuscado este de la nada se movió erráticamente, asustando a Kurumi, que soltó un grito de terror y retrocedió unos pasos, pero no pensaba huir, así que cogió su pala que llevaba en la espalda, entonces cargó para acabar con ese zombie, pero Hirano la detuvo mientras le señalaba al zombie, que después de haberse retorcido por unos momentos soltó un sonido ahogado y dejó de moverse. Entonces Hirano le dijo: ese Kurumi es un zombie épico, ellos son los responsables de los túneles que vimos hace un rato. Probablemente mientras Madara atacaba a los saqueadores, estos zombies pico atraídos por la bulla decidieron salir a atacar, y por el de esos huecos puedo asumir que eran un montón. Kurumi ya sintió con la cabeza y volvió al jeep. El zombie épico la había puesto tensa, pero estar entre sus amigas que le preguntaron si estaba bien y entre los amigos de Madara que la protegían, Kurumi pudo hallar esa paz que había perdido después de todo lo que había vivido desde el comienzo de esta infección. El jeep siguió avanzando hasta que cerca del centro de la ciudad pudieron ver a una enorme humadera que venía de lo que parecía un enorme cráter, más grande que todos los que habían visto hasta ahora, que tenían el tamaño de una casa prometido. Este cráter que se encontraron tenía el tamaño de toda una cuadra y por los visto conectaba a 4 túneles hechos por zombies pico. Los 4 túneles estaban distribuidos alrededor del cráter, teniendo como centro el cráter. Además de eso, era en este punto donde más muerte se concentraba. La masacre que se había realizado era enorme, ya que no había metro cuadrado que no tenga el cadáver de un zombie épico o de un saqueador. Por lo visto aquí se había concentrado el mayor número de personas que terminaron presas de la emboscada de los zombies pico que habían salido del subsuelo. El jeep frenó antes de estar muy cerca del borde del cráter. Hirano bajó primero para asegurar la zona. En medio de todo este desolador paraje de muerte y destrucción, Madara se encontraba sentado en el mismo centro del cráter y a su alrededor habían 4 enormes cadáveres. Hirano al verlos pudo reconocer que eran los zombies especiales que más peligro y terror causaban. Eran zombies pico de nivel 4, o mejor conocidos como los engendros ácidos. Engendros ácidos o zombie pico de nivel 4. Este zombie es una varianza de los zombies pico, ya que ha desarrollado un sobreesqueleto que lo hace resistente a bombas y disparos de alto calibre. Mide alrededor de 2 metros parado, además de sus extremidades terminan en picos de huesos negros que le permiten adherirse a paredes y saltar con facilidad de un lugar a otro. Este zombie camina en 4 patas de manera desproporcionada, haciendo parecer que estuviera contorsionando sus extremidades. Se considera una variante, ya que, a pesar de ser ciego como todos los zombie épico y guiarse de sonidos, el engendro ácido puede arrojar por su boca su sangre, que es completamente ácida y caliente, llegando al punto de fundir acero. También cuando mueren su sangre sale disparada en todas direcciones como balas de ácido. Hirano le preguntó a Madara en voz alta: «Hey Madara, ¿descubriste quiénes eran estas personas?» Madara se levantó de donde estaba y mientras se restregaba el polvo de la pelea le dijo a Madara: «Debemos ir a la ciudad de Kawaguchi, prefectura de Tokio, cuartel del cuerpo de defensa». Un chica corría por los pasillos del cuartel mientras llevaba en la mano una hoja que parecía importante. Después de esquivar a algunas personas que caminaban por ahí, esta chica se detuvo en seco al estar frente a la puerta que tenía como nombre: Oficina del Comandante. Entonces iba a entrar, pero fue detenida por un guardia que cuidaba que nadie entrase, el cual al verla agitada le dijo:
Teniente Fangson, ¿qué sucede? Ella, recuperando el aliento, le dijo: Capitán Yoritsu, vengo del área de logística, recibimos un reporte de la posible ubicación de Uchiha Madara. Yoritsu, al escuchar esto, abrió la puerta, interrumpiendo una reunión estratégica sobre un mapa de las prefecturas. Adentro estaban el comandante junto con Saeko y otros 3 líderes del cuerpo aéreo y el cuerpo terrestre del cuerpo de defensa. El comandante miró un poco molesto a Yoritsu y a la teniente, entonces les dijo: ¿Qué sucede, capitán Yoritsu? Le dije expresamente que nadie interrumpiera esta reunión. Pero antes de que el capitán Yoritsu diga algo, la teniente Fangson tomó la palabra y dijo casi gritando: Señor comandante, tenemos información acerca de la posible ubicación de Uchiha Madara. Sus palabras pusieron en silencio la sala. La teniente puso la hoja para que la vea el comandante. Saeko, al escuchar, se sorprendió y miró de reojo al comandante, que después de unos segundos de ver la hoja dijo con emoción: Todos los líderes alístense a sus grupos para la pelea, atacaremos la ciudad de Kasukabe. Todos los presentes en la sala dijeron al unísono: Sí, comandante. En ese mismo momento en el cuartel se activó la sirena que indicaba el llamado a las armas. El cuerpo de defensa se lanzaría a la guerra. Prefectura de Saitama, ciudad de Kawaguchi. El sol de mediodía estaba en su punto más alto, las ruinas de la ciudad estaban usualmente tranquilas, no había movimiento de ningún tipo, solo una ligera brisa en el aire movía de rato en rato las hojas de las plantas. En medio de este ambiente un grupo de personas se movían con cautela entre las ruinas de un edificio. Eran Kendra, Godrip y Sers Raúl. Ellos lideraban el avance mientras se movían con cautela de no hacer bulla. Takuso aún estaba adolorido pero podía caminar, así que, mientras el grupo de Kendra despejaban la zona, Eli y Adriel estaban cuidando a Takuso y Naomi. Hayato y Nasuno estaban en medio de ambas partes. Ellos caminaban sin decir nada, porque hacer un poco de ruido podría alertar a cualquier zombie o personas que estuviese por la zona. Después de pasar por varias zonas sin ningún problema, se sentaron a almorzar. Como la comida era escasa, solo podrían comer unas cuantas galletas con refresco que había traído Eli. Estaban en un tipo de hotel por el centro de la ciudad. Este lugar tenía habitaciones amplias y el grupo de jóvenes se ubicó en la recepción para sentarse a comer. Entonces, mientras comía, Sers Raúl dijo: Vaya, lo malo de salir en expediciones es que la comida es mala, mejor me voy a hacer guardia en el techo. A lo que Godrip agregó: Cierto, siempre que salimos de expedición la comida es deprimente, pero oye Sers, no te vayas, colega, hemos estado haciendo guardia desde la mañana y no hemos visto un solo saqueador, joder, ni siquiera hemos visto un animal para comer, no creo que nadie esté en este lugar. Sers Raúl lo dudó un poco, sabía que la guardia era muy importante, a pesar de que esta sea completamente aburrida. Con eso en mente, Sers Raúl estaba pensando hasta que Kendra le dijo: Sers Raúl, quédate a conversar, has trabajado muy duro estos días. Entonces Godrip se levantó y dijo: ¿Saben? Creo que nosotros 3 podríamos acabar con los saqueadores, esos cobardes no durarían, nos deben tener miedo, digo, miren esto. Godrip sacó su machete cortacaña y siguió hablando en voz alta: Yo con esto puedo asesinar a quien sea, y tu Sers eres demasiado bueno con esa carabina, y qué decir de Kendra o Adriel, joder, hasta Eli puede matar a esos perros de los saqueadores. Eli, al notar que Godrip hacía mucha bulla, le dijo: Oye Godrip, cálmate. Pero Godrip se paró y siguió diciendo mientras caminaba a una puerta de la recepción: Si tuviera la ubicación exacta de ese infeliz de Kamamura, saldría por esta puerta y iría a matarlo con mis manos. Godrip se hallaba al lado de la puerta trasera de la recepción. Los demás estaban viéndolo mientras daba su discurso, pero después de decir su última palabra, Godrip dio un paso para volver con los demás, y justo en ese momento, como en cámara lenta, Hayato pudo ver cómo la puerta se destrozaba por un escopetazo que alguien le dio del otro lado. Godrip fue impactado por los perdigones y terminó cayendo al suelo. Quien estaba detrás de la puerta era un cazador. Los cazadores son mercenarios que hacen todo tipo de trabajo, desde búsqueda y captura, hasta secuestro y ejecuciones. Estas personas tienen entrenamientos especiales ya que usan tácticas de sigilo y emboscada. Al mismo tiempo que Godrip caía al suelo, entró un cazador que bombeó su escopeta y al ver desplomándose a Godrip lo descartó y apuntó contra la primera persona que vio. Era Kendra, que recién estaba procesando que le acaban de disparar a Godrip. El cazador apretó el gatillo, pero un segundo antes de que se disparara la bala, Godrip
Godric, olvidándose de que le acababan de disparar prácticamente, se levantó del suelo en un segundo y pudo dar un golpe que levantó el cañón de la escopeta, haciendo que el cazador disparara al techo. El cazador, al ver lo que había hecho Godric, le golpeó la cara con la culata de la escopeta y la rastrillo para poder dispararla. No obstante, Godric les había comprado tiempo para que sus compañeros sacasen sus armas. Fue Hayato que la tenía más cerca, así que, sin dudarlo, apuntó y le voló los sesos al cazador de la escopeta antes que este matara a Godric, que se hallaba en el suelo malherido. En ese instante algo se asomó por la puerta. Hayato apenas lo vio, disparó a matar, pero era una vasija que sirvió de distracción para que un cazador entre por la puerta, dando un volantín en el suelo haciendo que Hayato fallase su primer y segundo disparo. El cazador se ocultó detrás de un mueble de madera. Los demás jóvenes también se habían puesto a cubierto pateando la mesa, o eso pensó el cazador, ya que sacó un revólver con el que iba a asomarse para disparar, pero antes de que saliera, varios disparos de la escopeta de Idriel atravesaron la madera del mueble y acabaron con la vida del segundo cazador. No obstante, la bulla de esa pelea probablemente había alertado a los demás cazadores que se hallaban por la zona, así que los jóvenes se pusieron alerta, tenían que largarse de ahí cuanto antes. Hayato cogió sus cosas y se fue a mirar por las ventanas por si había alguien afuera. Estaba tenso ya que no tenía idea de cuántos ni de dónde podrían estar. Habían matado a 2, pero si eran muchos más, si tenían mejores armas, todo eso corría por la mente de Hayato, que de pronto oyó un ruido raro como de que si le sacasen el cerrojo a algo. Entonces por la ventana una granada cegadora entró, rompiendo el cristal y cayó al centro de la recepción. Todos sabían que era así que evitaron mirarla, pero no todos pudieron evitar ser cegados. Hayato logró evitar el efecto de la cegadora, pero entonces Hayato fue arrastrado por la ventana y cayó al suelo de espaldas. Se iba a levantar cuando vio como una hacha venía hacia su cabeza. Hayato pudo esquivarla rodando en el suelo. Intentó levantarse, pero recibió una patada al estómago que lo dejó sin aire. Ya en el suelo, Hayato pudo ver al cazador que le había sacado. Este era un sujeto de unos 2 metros, mamado y rubio, que cargaba un hacha de 2 en la espalda que dejaba claro que este sujeto quería divertirse matando. Hayato apenas se recuperaba cuando este tipo se acercó y levantó el hacha, pero antes de que hiciera algo por la ventana salió de un salto Nasuno, que vio al ver a Hayato intentó sacar su pistola, pero fue atrapada por otro cazador que se abalanzó contra ella derribándola. En total habían 3 tipos afuera, uno estaba por matar a Hayato y los otros 2 tenían atrapada a Nasuno. Entonces el cazador de 2 metros, que resultó ser el jefe, les dijo con una sonrisa de perversión: esa está buena, hazla dormir, nos servirá para la noche. Nasuno seguía forcejeando para soltarse de los cazadores mientras les insultaba, pero uno de ellos le puso un pañuelo en la boca mientras le decía: calla perra, nos divertiremos mucho contigo. Hayato, después de ver eso, explotó en furia, así que sacó un cuchillo que ocultaba en su cinturón y fue a clavárselo al jefe de los cazadores, pero este lo predijo y le bloqueó el brazo. Entonces, usando una técnica de boxeo, avanzó a Hayato de 4 puñetes que lo dejaron de rodillas, medio inconsciente y con un ojo morado. Entonces el jefe se paró enfrente de él y le dijo: ríndete chaval, ni tú tus amigos salen de esta, los estuvimos desde la mañana, por orden del señor Kamamura, que por lo visto sabía que sus secuaces que envió podrían fallar, pero debo reconocerlo mocosos, ustedes mataron a más de 20 personas, es una lástima que tengamos que asesinarlos, pero un trabajo es un trabajo. Después que dijo esto, la recepción donde antes había estado explotó, haciendo que llamas salieran por las ventanas y haciendo temblar la tierra. Entonces el jefe de los cazadores le dijo mientras reía: joder, pensar que obligarían a mis camaradas a usar las bombas, bueno, debemos de pedirnos chaval. El jefe levantó el hacha, pero escuchó disparos a sus espaldas. Mientras eso pasaba, Nasuno no había dejado de luchar, aunque empezó a perder el conocimiento. La explosión distrajo un poco a los cazadores que la tenían presa, así que Nasuno aprovechó para patear en la entrepierna al que le estaba poniendo el pañuelo en la boca y le dio un cabezazo al que la tenía atrapada, pero este no la soltó, solo aflojó un poco su agarre, pero esto era suficiente para Nasuno, que le metió un codazo en el ojo al cazador, que empezó a gritar de dolor y terminó de soltarla. Entonces Nasuno sacó un cuchillo que llevaba en una parte de sus botas y de inmediato le cortó el cuello al cazador que había recibido su patada en la entrepierna, el cual había sacado su pistola para dispararle, pero después de que le cortaran el cuello terminó soltando el arma. Nasuno la iba a coger, pero alguien la agarró del pie. Era el cazador al que le había reventado un ojo de un codazo, el cual se había desquiciado y ahora quería estrangular
a Nasuno, así que después de arrastrarla a jalones rompiendo parte de sus le sujetó el cuello, pero por no tener un ojo estaba medio desorientado, por lo tanto no pudo sujetarla bien, haciendo que Nasuno lo aparte de una patada y que se lanzara por la pistola que pudo sujetar. Justo en ese momento el cazador volvió en sí y se lanzó encima de Nasuno, pero ella como última medida pegó la pistola a la cara del saqueador, en la cual abrió fuego. Los disparos de Nasuno alertaron al jefe de los cazadores, que pensaba matar a Hayato, entonces volteó y vio como la chica a la que hace unos momentos tenían atrapada ahora se levantaba toda manchada de sangre y pedazos de cerebro, apuntándole con la pistola. El jefe de los cazadores levantó las manos en señal de paz, pero Nasuno no lo dudó y jaló el gatillo, pero cuando lo hizo no había ninguna bala en el cargador. Nasuno siguió jalando el gatillo esperando que salga alguna bala, pero nada. Entonces el jefe de los cazadores dijo con burla mientras cogía su escopeta: Dios, es una pena. Pero apenas dijo su última palabra la voz de Abriel sonó: es una pena para ti. El jefe volteó, desplegó su escopeta y apuntó a donde se había originado la voz, pero recibió un escopetazo que le voló la cabeza antes de que pueda hacer algo. Abriel se hallaba en el balcón del segundo piso del hotel con su escopeta en manos, se veía demacrado y algo sucio, parecía venir de un campo de guerra, y apenas vio caer el cuerpo del jefe de los cazadores al suelo, Abriel suspiró y se sentó en el suelo del lugar. Nasuno aún estaba conmocionada por lo que había pasado. A pesar que llevó su determinación al extremo, ella aún se mantenía en pie, así que se quitó su casaca para limpiarse la sangre que tenía en el rostro y fue camino hacia Hayato, que seguía de rodillas en donde lo había dejado el jefe de los cazadores. Además de su ojo morado, Hayato tenía muchas heridas en el rostro, estaba aturdido, pero cuando Nasuno se paró enfrente de él, empezó a reaccionar, levantó la cara que hasta ese momento había estado mirando al suelo. Entonces Hayato, mientras más alzaba la mirada, más pudo ver cómo Nasuno había terminado después de su pelea con los cazadores. Entonces Hayato a duras penas pudo sonreírle a Nasuno, que al ver cómo lo habían dejado sintió impotencia. Nasuno cogió su casaca, de la cual sacó un trapito con el que se dispuso a limpiar las heridas de Hayato. Pero entonces la mitad de la pista se quebró y, sumado al suelo rajado por la explosión de antes, hizo que el terreno cediera. El suelo a los pies de Nasuno empezó a caerse por trozos. Nasuno iba a caer a un hueco, pero antes de que eso pase, Hayato la jaló a su lado evitando que cayera, pero el suelo a los pies de Hayato también se quebró y empezó a caerse. Hayato, usando sus últimas fuerzas, dio un empujón a Nasuno, lanzándola lejos de la zona que se caía, pero terminó cayendo él por el hueco. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Debo decir que ya la tengo clara y que, como dije, ya se acabó mi semestre, así que desde ahora tengo tiempo para muchas cosas. Además que ahora mismo hago el anuncio de que estamos en la cuenta final. Los 2 siguientes capítulos concluyen esta temporada y me gustaría saber qué les ha parecido hasta ahora. Si fue bien, si fue mal. Llegados a este punto creo que están familiarizados con mi estilo de escritura y me gustaría saber qué les parece. ¿Compartirían a alguien esta historia? Como ya saben, yo tomo muy en cuenta a quienes comentan, ya que siempre fomento el que uno debe expresar lo que siente. Sin nada más que decir, espero les haya gustado esta serie. Les ha hablado Lector y conmigo será hasta la próxima. Hasta la próxima. Unos saludos a los que comentan primero, pero pienso que ver Fix a las 1 de la mañana es bien loco, pero no soy nadie para juzgarlos. Solo me gustaría decir que duerman bien para tener buena salud, ya que en estos tiempos tenemos que cuidarnos de este virus que solo trae problemas a los demás. Estamos a puertas del final y vamos a llegar a los 300 sub. Nos vemos el próximo capítulo.